Te da la alegría del siglo, Alberto Rebolledo. ¿Tú no sabías que el lunes era festivo? A ver, Alfredo, esto lo sabe cualquier docente, lo primero que hace un profesor o una profesora al inicio de curso es coger el calendario, día festivo, y redondearlo. O sea, eso es lo primero. Bueno, ni contenido ni nada. Docente y no docentes. Claro, pero bueno. ¿Qué se hace cuando llega un puente? Ver cuándo es el siguiente. Por ejemplo, cuando termina la Semana Santa, ¿qué se hace? Ver cuándo empiezan las vacaciones de verano. Ahí está, por supuestísimo, que es lo fundamental. Así que poco se le agradece al que se le inventó eso de pasarlo, poco se le agradece. Ese hombre merece una calle y un monumento. Sí, de hecho, desde aquí vamos a hacer un movimiento para ponerle ahí una plazoleta o algo. Sí, señor, aquí en Almería, ¿eh? Plazoleta. Algo así. Sí, una plazoleta, me gusta el término plazoleta. Claro. Una plaza no, una plazoleta. Que tiene más empaque. Plazoleta Paco Pérez. ¿Quién es Paco Pérez? El que dijo que si el festivo caía en domingo, pasaba se pasa el lunes. Muy bien. Ya está, ya podemos terminar el programa. Hasta aquí hemos llegado. No, que empieza Almería Mete Ficha. Hablamos de juegos, ¿qué tal? Pues muy bien. De lunes y pues dispuestos a hablar de juegos. Y hoy, de hecho, vamos a colear todavía un poco. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿No? De la expresión oral, de la lectura comprensiva, y claro, además que aplicábamos al aula. Hemos tenido el Día del Libro. Correcto. Con lo cual todavía estáis coleteando un poco el Día del Libro, pues hoy quería también un poco retomarlo y hacer un poco una especie de continuación del programa anterior, ¿no? La lectura, iba a decir para los peques, pero la lectura en general para cualquier persona es uno de los mejores hábitos que se puede tener. Es verdad que cuando hablamos de nuestros peques, pues hablamos de un hábito de los más saludables. Y es verdad que comparten mucho el hábito de la lectura con el hábito del juego de mesa, pues son hábitos hermanos, ¿no? Porque ambos tienen muchos beneficios y ambos además creo que deben trabajarse y deben inculcarse. Es decir, siempre estaba que lea al niño, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer que lea si no hay libros en casa? Claro. ¿Cómo vamos a hacer que lea si no ve leer a sus mayores, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a hacer que lea si no tiene los libros a mano, ¿no? Tiene acceso a ellos. Hace poco se ha sentado en esa silla una campeona de España junior de judo, que empieza en el judo porque veía a su padre practicar judo. Pues es que, claro, esto es algo que además hemos hablado con los juegos. Lo digo ahora con la lectura, pero realmente lo podemos decir a cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero inculcar un hábito en un niño, en una niña, tiene que verlo. Tiene que ver en su entorno, tiene que ver que la gente lee, que la gente juega, que la gente practica un deporte. O sea, es la manera de inculcarlo. Los hábitos saludables no funcionan en imperativo. No funcionan. Tiene que ser algo natural, tiene que ser un proceso. Entonces yo recomiendo, aunque no sea exactamente de juego, pero viene a ser lo mismo, dedicar un tiempo a la lectura, ya no semanalmente, diariamente, si puede ser. Normalmente, por tradición, siempre se intenta hacer, ¿no?, que ese momento de lectura sea la noche, ante los cuentos, antes de dormir para nuestros peques. Y está muy bien, pero yo voy un poquito más allá. Vamos a intentar que el hábito de leer, el hábito de contar un cuento a nuestros hijos, o que ellos nos cuenten un cuento a nosotros, que esto es algo también de lo que vamos a hablar, sea algo que podamos hacer en cualquier momento del día, después de comer, en la sobremesa, media tarde, ¿no? Al igual que puede ser jugar una partida. Entonces yo creo que incorporar este momento de lectura en familia, lectura con nuestros peques, lectura simplemente momento de relajación, de papá y mamá están leyendo, pues los peques de manera casi natural se van a poner a leer. Tener un sitio, quien tenga la posibilidad, tener un sitio en casa destinado a la lectura, tener, como he dicho, los libros al acceso de ellos, a su altura, para que ellos lo puedan coger, pero es eso, o sea, la lectura tiene que estar en el ambiente, al igual que tiene que estar el juego o cualquier estoy de acuerdo contigo. Cualquier otra cosa, ¿no? Entonces siempre lo digo, son hábitos hermanos. Y bueno, pues he traído juegos que tienen que ver con la lectura, no, a lo mejor no de la manera que pensáis. He intentado traer 3 títulos, normalmente siempre traigo 2, pero hoy he traído 3, que me parecen curiosos. Por llevarte a ti mismo la contraria, pues ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Claro, las reglas están para romperse. Di que sí. Normalmente cuando hablamos de juegos, literatura, tendemos a pensar en los juegos narrativos. Sí. Pues no, digamos que ninguno de los juegos que hay aquí es narrativo o es puramente narrativo. Tienen que ver con los libros, tienen que ver con la literatura, pero no son exactamente juegos narrativos. Entonces, bueno, me han parecido muy buena opción para traerlos. El primero, aquí, Storytellers, de la editorial Mercurio.
Es un juego. La edición es chulísima. Es precioso. La caja es un libro. Ya para enmarcarla. Claro, de hecho, no sé si se verá, bueno, es desde 6 añitos, ahí 2 a 6 personas y 20 minutitos, ¿vale? Es un juego que incluye 10 cuentos en cartas. Y el juego consiste en elegir a los personajes de los cuentos. Hay, por ejemplo, el primer cuento, ¿no? En la primera carta tenemos que elegir a un intrépido capitán. Entonces, los jugadores, las personas tienen cartas en la mano, que normalmente son animales. ¿Quién puede ser? Tú pones boca abajo el animal que quieres que sea el intrépido capitán. Y luego se vota, tú no puedes votar el tuyo. Entonces, el que ha sido el más votado gana puntos y se incorpora como el intrépido capitán. Ahora la siguiente, una poderosa hechicera. Y así vas, ¿no? Entonces, al final tienes las cartas de cuento con su personaje. Y al final has generado un cuento, has elegido los personajes y se pueden leer. Qué chulo. Aquí lo ves, lo pones de lado, es un libro. Es un libro. Es un libro, es una caja preciosa. Es un libro de que intentan salir los personajes, ¿no? Sí. Es de verdad que es muy, muy, muy bonito. También tiene además, que esto es algo que me encanta, las opciones para jugar con más peques. Entonces las reglas se modifican para adaptarlo a la edad, lógicamente, de los peques. Storytellers. Y son, ya te digo, creo que son 10 cuentos lo que incluye. Además, varios de ellos son de esto de elige tu propia aventura, que tienen diferentes finales, diferentes opciones, etcétera. Se van complicando conforme avanzas. Así que una opción magistral, editorial Mercurio. El siguiente. ¿Eso qué es? Fairy Tail. ¿Cómo? Fairy Tail es un juego de palabras. Porque los cuentos de hadas son los fairy tales. Pero amigo. tile es loseta. Las fichas que colocamos. Entonces es un pequeño juego de palabras. Esto es un juego que igual es una ilustración preciosa. El ilustrador es Miguel Coimbra, que es uno de mis ilustradores favoritos. Es de la editorial TCG Factory, ya sabemos, amigos de esta casa. Un jueguecito de 2 a 4 personas, desde 8 años y de media horita. Un juego muy ligero. Aquí, digamos que vamos a vivir un cuento, el clásico cuento de reinos encantados, un dragón, un caballero, una princesa. Y yo lo que tengo que hacer con este juego es ir colocando losetas de terreno, bosques, montañas, ríos, y tengo que mover en mi turno a las figuras. Tengo unas miniaturas que se van moviendo por el tablero, pero se mueven diferente, ¿no? El dragón se mueve en línea recta hasta el final, la princesa se mueve de casilla en casilla. Así como el ajedrez, ¿no? Algo así, ¿no? Son 3 casillas, 3 figuras y todos las movemos. Y tú tienes unas cartas en mano que son trozos de cuentos. Entonces, si en tu carta te pone un fragmento del cuento, la princesa desde la distancia vio en la montaña al dragón, pues entonces te dice, consigue que la princesa y el dragón estén en línea recta y el dragón esté en una casilla de montaña. Entonces, claro, al final es más un juego casi geométrico, pero el resultado es que tú, conforme vas haciendo las misiones, vas bajando las cartas y al final se te genera un cuento. De hecho, todo el mazo de cartas, si lo ordenas, es un cuento. Qué chulo. Entonces vemos cómo al final, en este caso, la decoración, el tema de un cuento queda estupendo. Este juego sí que tiene un poquito más de tiempo, tiene unos cuantos años, pero bueno, todavía lo podéis encontrar. Fairy Tail, ¿vale? A mí, confieso que le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño. Esta cajita es más grande. Esta es una caja un poquito más grande. Ex Libris, ¿vale? Un juego de la editorial De Beer. Aquí, fíjate, aquí vamos a ser bibliotecarios. Ah, qué bonito. Pero de una biblioteca mágica. No me digas. Sí. Es una pasada. Es un juego de la editorial De Beer. Y en este juego, bueno, de 45 minutos de duración, de 1 a 4 personas, se pueden jugar en solitario y desde 10 añitos. Son juegos familiares, ninguno de ellos es excesivamente infantil, aunque como he dicho antes, Storyteller sí que puede adaptar a peques. Y aquí lo que tengo que hacer es conseguir las cartas de libros, pero son libros en una estantería, al final es prácticamente un puzzle. Los tengo que ordenar por orden alfabético, tengo que conseguir tener más volúmenes de un cierto tipo y tengo que evitar este tipo de libros, libros de pociones, libros de bestias, libros de hechizos. Chulísimo. Entonces puedes ir visitando en el poblado mágico a diferentes personajes que te permiten pues conseguir más libros, etcétera. Al final no deja de ser, insisto, un puzzle, pero tiene una temática preciosa y unos componentes chulísimos, ¿no? Porque tú al final eres un bibliotecario, pero a lo mejor eres un goblin. Y yo soy un bibliotecario, pero yo soy un troll. Y de verdad es muy chulo. De hecho, voy a confesar que este juego es de los favoritos de mi pareja. Le encanta. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, pues estos son los juegos que yo quería traer porque, insisto, aprovechando que hemos tenido el día del libro, además la Feria del Libro de Almería. Claro, comienza ahora, pasado mañana. Pues me ha parecido muy apropiado un poco relacionarlo. Además, de hecho, fíjate si los cuentos, ¿no? La lectura es algo que veo
que veo imprescindible. Tú sabes, y lo hemos hablado aquí varias veces, que yo llevo un perfil familiar en Instagram, que de hecho animo a que la gente nos siga, que es Vikingas Jugonas, donde normalmente hablamos pues, de juego familiar. Pues hicimos una entrada sobre el tema de cuentos y a partir de ahora vamos también a incorporar tema de pues, los cuentos que normalmente utilizamos en casa, etcétera. O sea, que vamos a ir a ampliar porque es que de verdad que nos gusta y son aficiones completamente hermanas, ¿no? Así que bueno, os animo a que nos sigáis. Claro. Me gusta esa idea de los cuentos, sí señor. ¿No? Y hay cosas de verdad que muy chulas, ¿eh? Albertico, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Que sea bueno.